El Consejo General del Instituto Nacional Electoral se encuentra discutiendo en estos momentos el proyecto por el que se declara la validez de la elección de diputados y senadores por el principio de presentación proporcional, los llamados plurinominales para los partidos políticos. Es decir, sobre el tema de la llamada sobrerepresentación que se ha discutido en las últimas semanas. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, señaló en su participación durante esta sesión que su voto a favor señaló su voto a favor de este proyecto y señaló que no existe ningún dilema para que el INE siga la Constitución en la referenda de la distribución de diputaciones y senadurías en representación proporcional. Escuchemos a la presidenta del INE. Gobernabilidad. La fórmula que estamos aplicando el día de hoy no debe entenderse como un trámite a nuestra discreción. Se trata del acatamiento irrestricto de la ley. El INE no construye fracciones parlamentarias, tampoco tenemos dudas de cómo se aplica la Constitución. No existe un dilema. Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales. Anticipo que votaré a favor del proyecto de acuerdo, convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley. Nuestro sistema electoral combina la mayoría relativa y la representación proporcional. El uso de estas dos reglas provoca diferencias entre el porcentaje de votos y curules de los partidos. Justo, la representación proporcional se erigió como valor constitucional para armonizar el pluralismo y la gobernabilidad política. Ahí están las palabras de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien también declaró que no le corresponde al instituto otorgar diputaciones o senadurías. La única instancia que puede hacer esta acción es la ciudadanía a través de las urnas. El sistema electoral en México es el reflejo de la historia, visión y valores nacionales. Por esto es por lo que refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho. Estamos ante un proyecto de acuerdo objetivo y no solo eso, es el resultado del trabajo de toda la estructura que conforma el Sistema Nacional de Elecciones. Este acuerdo no es solo de 11 consejerías, se debe al trabajo y compromiso de miles de servidores públicos electorales y refleja la voluntad de los más de 60 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio. Las palabras de Guadalupe Tadei, quienes recordemos que la oposición había señalado, incluso en días anteriores, que esperaban que el INE no permitiera la supuesta o llamada sobrerepresentación, pese a que esto no está estipulado en la Constitución, por lo que, bien ya lo dijo Guadalupe Tadei, solo se actuará con apego a la Constitución. Incluso la consejera Carla Humphrey argumentó a favor de su voto en este proyecto, diciendo que la obligación de los consejeros electorales es seguir de forma estricta lo que dispone la ley en materia de asignación de legisladores por representación proporcional. Por otro lado, las restricciones contenidas en las fracciones cuarta y quinta y que se refieren a que ningún partido político puede contar con más de 300 diputaciones por ambos principios o contar con un porcentaje de la Cámara que exceda en 8 puntos al porcentaje de la votación nacional emitida, deben ser leídas de forma estricta y limitada, es decir, atendiendo a la exactitud de la norma, porque constituyen prohibiciones que ponen diques de contención a un derecho interpretado de forma extensiva que permite la participación de una mayor cantidad de partidos en la asignación de diputaciones de RP. No obsta para lo anterior que esta interpretación tenga como resultado una supuesta distorsión entre el porcentaje de votación de cada partido y el porcentaje de curules que tienen en la Cámara de Diputaciones, pues como ya se dijo, esta distorsión es resultado de los sistemas de mayoría relativa como el mexicano, sin que exista regla o principio constitucional que lleve a esta autoridad para adoptar una interpretación diversa. Por lo anterior es que mi voto será a favor del proyecto, solicitando una votación en lo particular, secretaria, del considerando 20 del proyecto, específicamente el primer inciso y
en el que se da por respuesta a los escritos de asignación de diputaciones por representación proporcional por acciones afirmativas, ya que señala que las acciones afirmativas aprobadas Por su parte, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, insistió en su versión de que no tiene el sustento la asignación de la mayoría calificada que plantea el proyecto que se está discutiendo en estos momentos en el INE. Este principio de representación proporcional es asignado a estos cargos con el afán precisamente de que las minorías tengan voz en el Congreso. Y lo que se pretende con este proyecto que el día de hoy se pone a consideración de este reanudo de la democracia es obtener una mayoría calificada que no tiene sustento, que no tiene asidero, artificial. Y es la interpretación ambigua del artículo 54, que en una parte queremos verla como coaliciones y en otra como fuerzas políticas, como partidos políticos. Y que a la luz de esta incongruencia precisamente es lo que nos lleva a que se asignen curules de forma ilegal y con ello llevar a cabo un fraude a la ley. Imagínense ustedes que la fuerza política mayoritaria que encabeza Morena obtuvo el 54% de los votos. Por su parte, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, recordó que Morena ganó en 256 distritos de un total de 300, por lo que si se usara una representación pura y no proporcional, sería más beneficioso todavía para Morena. Que es que estamos en un sistema mixto con preponderancia mayoritaria. Nuestro sistema no es un sistema de representación pura. El argumento de tuvieron X porcentaje y se debiera tener el mismo porcentaje en la Cámara es un argumento inválido porque no aplica en nuestro sistema político, porque así se diseñó por ustedes, no por nosotros, por ustedes. Y en esa razón, esto es lo que ganó Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el 85% de los triunfos de mayoría, 256 distritos de 300. MC ganó 1. Ustedes en el PAN ganaron 30 más o menos. Y vienen ahora con el cuento de que quieren una representación pura, haciendo una interpretación fantasiosa de lo que está en la ley. Entendemos la desesperación de la oposición. No asimilan que perdieron. Quisieran un universo paralelo con base en la legislación de su mente. Pero lo que me parece muy grave es que servidores públicos, consejeros, consejeras electorales, no asuman su obligación constitucional. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.